Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien a pesar de las circunstancias raras en las que nos encontramos en esto que llaman pandemia, pero gracias a Dios que aún en medio de todo esto nos permite estar conectados y tener comunión uno con otro, donde quiera que cada uno de nosotros esté. Quisiera poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que sea Él el que hable. Dios y Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Oramos delante de ti, Señor, pidiendo que seas tú quien nos hable en esta noche. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que tu preciosa palabra pueda quitar toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón, para que tu preciosa palabra pueda ser recibida tal y como tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús, y sea tu nombre exaltado en la tierra, así como en el cielo. Amén. Ok, ya hace casi un mes o tal vez un poquito más, hemos estado hablando durante los últimos meses acerca de la reedificación de los muros de Jerusalén y la restauración de sus puertas, de las 12 puertas en los tiempos de Nehemías. La vez pasada hablamos un poco acerca de la puerta de los caballos y decíamos que esta puerta es la que precede a la puerta dorada, aquella puerta donde según las profecías ha de venir y entrar el Mesías cuando Él regrese en su segunda venida. Y pues he estudiado algo acerca de esta puerta y realmente está impresionante, pero pues no quisiera dejar pasar por alto algunas cosas que en la conferencia pasada, por cuestión de tiempo, pues se quedaron sin que las pudiera expresar, y considero que son bastante importantes para tocarlas hoy. Vamos por favor al libro de Nehemías capítulo 3, versículo 28. Nehemías 3, versículo 28. Dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Mira, hermano, es realmente increíble cómo un versículo tan corto puede tener tanta enseñanza para la iglesia. Hablamos la vez pasada acerca de la importancia de los edificadores de cada uno de esta puerta, ya que cada puerta representa una verdad espiritual que tiene que ser restaurada en la vida de todo cristiano, en la iglesia y antes que el Señor venga. Y es por demás interesante que cuando se inicia la reedificación de esos muros y de esa puerta, fueron precisamente los sacerdotes y los hermanos de los sacerdotes los que edificaron la puerta de las ovejas. Dice ahí en Nehemías 3:1, en el mismo capítulo, en el versículo 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Mira, la trascendencia de este trabajo que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías para llevarlo a cabo era en gran manera importante. Era importante en el plan de Dios para su pueblo, así que no podía llevarlo a cabo cualquier gente. No podía ser cualquier gente la que llevara a cabo este trabajo, debía ser gente especial. Y dice aquí que los que la reedificaron fueron precisamente los sacerdotes, los encargados, los que tenían que comenzar ese trabajo, esa encomienda. Fueron los sacerdotes y sus hermanos los que iniciaron el trabajo, bendiciendo así desde el principio el trabajo del muro y la restauración de las puertas hasta su final. Hermano, no es casualidad la manera en la que el Señor está preparando a su iglesia en este tiempo. El tiempo que viene es sumamente importante en el plan de Dios. Nada menos que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con gran poder y gran gloria. Y así como en ese tiempo, ese trabajo para restaurar esta puerta de los caballos en la vida de la iglesia no lo puede llevar tampoco a cabo cualquier persona,
sino los que Él en su sola potestad ha determinado que lo lleven a cabo. Dice Juan 10:7, hablando Jesús, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, el inicio del plan de salvación en el plan precioso de Dios para su pueblo. Y aquí lo que estamos viendo en Nehemías 3:28, que dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Esto está impresionante. Checa esto primero con esta puerta de la que habla aquí Juan 10:7, donde Jesús es la puerta de las ovejas y lo que esto representa. Ahora estamos también aquí en la puerta de los caballos, donde también los sacerdotes son los edificadores y los restauradores de esa puerta. Y checa esto, justamente antes que el Señor Jesús vuelva. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Dice aquí, fíjate en esto, cada uno enfrente a su casa. Guarda esto tantito ahí en tu mente, ya que vamos a hablar de lo que esto representa en la iglesia y concretamente con la encomienda que el Señor dio a los sacerdotes para tal efecto. Ahora bien, las características de estos sacerdotes debían ser específicas. Tenía que ser gente preparada, instruida en los mandamientos y los estatutos de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y oye, esto era para poder instruir y guiar al pueblo con un fin específico desde ese tiempo y hasta este tiempo. Primero, para tener esa comunión con nuestro Dios, acercarnos a Él, conocerlo, alabarlo, bendecir su nombre, para andar en sus caminos y en sus estatutos y hacer su voluntad, y en todo ese proceso poder ser preparados para la encomienda que tiene para su iglesia en este tiempo. Preparados, oye esto, para la guerra. ¿Cuál guerra? Esa guerra espiritual a la que desde que entramos por esa puerta de las ovejas estamos involucrados tú y yo, consciente o inconscientemente. Ahí estamos. No sé tú, pero desde el principio, cuando entramos en lo particular por esa puerta de las ovejas, en verdad para la familia, para cada uno de nosotros fue muy duro. Hubo enemigos que ni siquiera conocíamos. Había gente que realmente quería destruirnos. Hubo muchas cosas, enfermedades, problemas, pero gracias a Dios la cobertura que Dios tuvo para con nosotros en esas batallas iniciales nos permitieron seguir adelante hasta este tiempo, y estamos hablando de más de 30 años. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces, desde que entramos por esa puerta, estamos en una batalla espiritual. A veces pudiéramos no darnos cuenta de lo que está pasando. Ahora bien, en relación a algunas características de acuerdo a esta puerta que deben tener los sacerdotes que van a edificar lo que le edificaron, el Señor utiliza alegorías, como lo hizo con sus discípulos siempre que tuvo la oportunidad de hablar con ellos, hablándoles acerca de los pájaros, hablándoles acerca de muchos animales, para poderlos instruir. Ahora bien, en relación a esta puerta, es exactamente lo mismo. El Señor vuelve a dar esa instrucción acerca de lo que representan los caballos, sus características y de lo que pues ellos hacen. Dice ahí en el libro de Job 39:19, vamos a ir rápidamente nada más para recordar algunas de estas características, esas características que en este caso los caballos deben tener acerca de la guerra, así que los sacerdotes también deben de estar preparados para ello, para la guerra. Dice en Job 39:19, ¿ya lo tiene? Job 39:19 al 25, el Señor diciéndole a Job: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta?
El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Hermano, hemos hablado acerca de cada puerta y de lo que ésta representa, una verdad espiritual en la vida del cristiano que tiene que ser restaurada. Un área específica en el plan de Dios, y esto es muy importante. Constantemente decimos y repetimos que somos reyes y sacerdotes, y a veces sin siquiera tener la conciencia real de lo que esto representa. Pero si decimos que somos reyes y que somos sacerdotes, hay que llevarlo a cabo. Hay que llevarlo a cabo, estando preparados para lo que viene. Esto es lo que esta puerta de los caballos nos enseña. Es por eso que las características que el Señor describe acerca de estos caballos deben estar en esos sacerdotes que han de estar al frente de la batalla. ¿Recuerdas también de cómo podemos ver cómo se comportan los caballos en la batalla? Lo describimos la vez pasada, de cómo están listos ya en el valle, ejército contra ejército, resoplando, rascando la tierra con sus patas, inquietos, esperando la orden para salir adelante y para avanzar. Están entrenados, están capacitados, ejercitados para la batalla. Hermano, a estas alturas, ¿cómo nos encontramos cada uno de nosotros en esa preparación de lo que viene? ¿Qué tanto estamos preparados? ¿Qué tantas características tenemos que necesitamos? Dice aquí que ellos están listos, que incluso huelen de lejos la batalla. Hermano, muchas veces nosotros ni tenemos idea de lo que viene. A veces las dificultades, los problemas vienen y no nos damos cuenta hasta que los tenemos encima. No los vemos de lejos. Hermano, así deben ser los sacerdotes, con estas características, sin temor, bien dispuestos, habiendo tomado toda la armadura de Dios, sabiendo perfectamente que la batalla viene y estando completamente preparados para ella y no retroceder, aunque venga lo que venga, estar listos. Ahora bien, en relación con esto, es cierto que en aquella época era muy importante para todas las naciones tener muchos carros y caballos de guerra, ya que los que tenían muchos carros y muchos caballos eran las naciones más poderosas de la tierra. Sin embargo, cuando el Señor nos dice esto acerca de los caballos y lo que se necesita para estar ahí en el campo de batalla, también nos hace un llamado muy importante. Tal vez por años que hemos estado siendo enseñados en la palabra, gracias a Dios por ello, pero precisamente por ello pudiéramos pensar que ya sabemos mucho y que estamos completamente preparados para esa encomienda, para esas batallas, confiando en nuestras propias habilidades. Tal vez aún siendo orgullosos y menospreciando a aquellos que consideramos que no son suficientemente santos para ser sacerdotes o desempeñar algún trabajo o ministerio en la iglesia. Hermano, no somos nosotros los que escogemos a la gente para la guerra. Por eso es que aquel que dice que fue llamado para levantar una iglesia y no es llamado, el fracaso es rotundo. Él es el que llama a la gente para sus propósitos. Hermano, no somos nosotros los que escogemos a la gente para la batalla, es Él. ¿Recuerdas lo que hablamos acerca de todo ese ejército que salió con Gedeón? 23,000 gentes.
y de todos ellos fueron eliminándose hasta quedar solo 300. Y con ellos pudo el Señor vencer en esa batalla. A veces nosotros confiamos en nuestra capacidad y nos olvidamos que la batalla es de Él. A nosotros solo nos deja participar de ellas y de sus victorias, pero muchas veces desde nuestra propia perspectiva muy limitada pensamos que somos nosotros. Podría ser como aquel burrito, aquel pollino en el cual el Señor Jesús entró a Jerusalén y pensaba que todas esas alabanzas, todos esos gritos eran a causa de Él. Por supuesto, debemos de procurar en todo tiempo ser santos, pero no conforme a nuestra propia opinión, sino a la de Dios. No sé si recuerdas cuál era el ejército de David. ¿Quién conformaba ese ejército de los valientes de David? Sobre todo cuando andaba huyendo de Saúl. Eran asesinos, eran ladrones, eran mercenarios. Pero varios de ellos llegaron a ser parte importante en el ejército de Israel, generales en el ejército de Israel. Cuando David ya fue coronado como rey. Hermano, ¿qué éramos nosotros antes que el Señor nos llamara? ¿De dónde nos sacó? Gracias por su misericordia, porque dice la palabra que nos rescató de las tinieblas en las que estábamos para traernos a su luz admirable y mostrar en nosotros su gloria. Debemos tener esas características que el Señor menciona de los caballos en relación al sacerdocio, pero nunca podemos confiar o depender de ellas, sino del Señor. Él es el que pelea las batallas. Además, ¿qué podríamos hacer nosotros sin la armadura de Dios? ¿Qué podrías hacer tú en medio de la batalla sin la armadura? El enemigo en verdad es peligroso, así que nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Dios en su misericordia advirtió a su pueblo precisamente acerca de ello, de no poner nuestra confianza en nuestras propias habilidades, en eso que a veces representan los caballos. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Vamos por favor ahí a Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 17. Deuteronomio 17, versículos 14 al 17. Unas instrucciones claras de parte de Dios a su pueblo. Dice 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No era el pueblo el que tenía que escoger. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, a nadie que no esté capacitado para la obra a la que Dios llama a su pueblo. Dice el 16, pero no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto es por demás interesante. ¿Por qué el Señor dio instrucciones precisas acerca de no hacerse de muchos caballos? No sé si en alguna ocasión, viendo esto, lo hayas podido pensar. ¿Será que el Señor quería que su pueblo no pudiera defenderse? ¿Que fuera presa fácil de sus enemigos, que lo derrotaran?
Por supuesto que no. Checa esto. Esto era por lo que los caballos representan en la guerra. Los pueblos en aquellos tiempos que tenían muchos carros y muchos caballos eran los más poderosos de la tierra, pero algo que al Señor le molestaba mucho era que su pueblo Israel, en lugar de confiar en Él, cuando algunos pueblos poderosos venían en su contra, volteaban hacia Egipto, hacia aquellos pueblos poderosos, esas naciones poderosas que podían ayudarlo y salir adelante, en lugar de voltear al Dios Todopoderoso. Buscaban, se volvían a Egipto para pedir ayuda contra sus enemigos, confiando más en la fuerza de los ejércitos de Egipto, de sus carros, de sus caballos, en lugar de clamar al Señor, el Dios de Israel. ¿Te das cuenta de eso? Esto no le agradaba, por supuesto, a Dios. Vamos ahí a Isaías 3:11 para darnos una idea de lo que te estoy hablando. Isaías capítulo 31, versículo del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Pareciera contradictorio que el Señor hace hincapié en las características de los caballos y de pronto dice que no debes de confiar en ellos. No sé si me explique. Debemos de tener esas características, pero no poner nuestra confianza en ello, sino en Dios. Amén. Su confianza no estaba en Dios, sino en las capacidades y habilidades del hombre y sus ejércitos. Hay ejemplos claros en la palabra acerca de gente que no pone por obra lo que la palabra dice. Y tú podrías pensar, bueno, pues es la gente común, gente que no es importante. ¿No es así? Mira, vamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 4. 2 de Samuel 8, versículos del 1 al 4. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec, Ama, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y mirió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. No sé si te imaginas esta escena. David toma un montón de presos, los acuestan y empieza a poner un cordel y a medirlos. Y a los que medían 2 cordeles los mataba, y luego medía otra vez, y al que le llegaba nada más un cordel les preservaba la vida. Estaba impresionante lo que era la guerra en ese tiempo. Dice en el 8:3: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Dice, fíjate lo que dice en el 4: y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. ¿Te acuerdas de lo que hizo Saúl con la orden que le dio el Señor de que debía destruir todo lo que hubiera en esa ciudad a la que lo mandó? Ha de haber dicho aquí David: por si las moscas, me voy a quedar con
con los suficientes caballos para 100 carros, no sea que los necesite al rato. No sé con cuántos caballos se ha de haber quedado, pero ya que a veces un carro se jala con un caballo, a veces con 2 y a veces es una cuadriga que son 4 caballos por carro. Entonces pudieron ser desde 100 hasta 400 caballos con los que David se queda. Pero hay uno más pesado en esto, en relación a la desobediencia con lo que Dios había dicho acerca de no tener muchos caballos. Vamos ahí a Primera de Reyes 10. Su hijo Salomón. Primera de Reyes 10, 25 al 28 dice: y todos le llevaban cada año a Salomón alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Él sí no se conformó. Eran demasiados caballos. Decía en lo que Dios les había instruido que no se hicieran de riquezas, que no anhelaran atesorar tanto dinero. Pero Salomón hizo que en ese tiempo de él la plata fuera como piedras, como si fueran piedras. $12,000 jinetes. Si hay 12,000 jinetes, pues hay 12,000 caballos. Mira esto. Después de esa sabiduría que Salomón le pidió a Dios y que Dios se la dio, ¿dónde puso después Salomón su confianza? Todos conocemos lo que pasó en la vida de Salomón. El libro de Eclesiastés da una muestra clara de lo que esas decisiones afectaron en la vida de él. Al último era bastante triste todo lo que él hablaba en este libro. El Señor había sido claro en Deuteronomio 17, 16 y 17, hablando del rey que ellos mismos pedirían para Israel, rey como todos los pueblos. A veces nosotros nos damos cuenta de esto hasta que llegamos a Samuel, cuando le pide rey el pueblo y ponen a Saúl. Deuteronomio 16, 17, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no os volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuántas mujeres, cuántas concubinas? ¿Cuánto oro, cuánta plata? Hermanos, si hemos tenido la bendición de ser instruidos en la palabra, de haber recibido de parte de Dios instrucciones claras, no pongamos nuestra confianza en lo que pensamos que sabemos. Esto lo he repetido ya en algunas ocasiones, pero es cierto. Pablo decía que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo creo que este pensamiento debe estar en nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Así que, hermano, en medio de los problemas o las batallas, no pongamos nuestra confianza en nuestras propias habilidades o nuestro propio conocimiento, en lo que pensamos tener, sino en Dios, pues de Él son las batallas. Pero esto que vamos a ver ahorita es lo que debemos hacer cuando estamos en medio de esa batalla, como pueblo y como sacerdotes.
Vamos a Deuteronomio 1:4. Deuteronomio, capítulo 20, del 1 al 4. Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Dice aquí: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice aquí, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Dice: no desmaye vuestro corazón, no teman, ni se azoren, ni tampoco se desalienten delante de ellos. No sé si te das cuenta lo que está diciendo la palabra. Son las características que el Señor dice de los caballos. Las mismas. Porque Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Dice, para salvarnos. Para salvarnos. Hermanos, las batallas son de Él. Él pelea por nosotros. Amén. Desde ahí, desde donde están, pueden decir amén. Hoy más que nunca en estos tiempos no podemos ignorar que estamos en medio de una batalla. Lo estamos, te decía, desde que entramos por esa puerta de las ovejas y recibimos a Cristo. Pero ahora, hermano, viene lo más pesado. Estamos en tiempos difíciles. Así que hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de lo que Pablo habló acerca de esa lucha, de esa batalla, ahí en Efesios 6, del 10 al 18, donde dice, Efesios 6, del 10 al 12, vamos a ver primero. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, te repito una vez más, el enemigo que tenemos es poderoso. Judas en su libro, en el capítulo 1:9, hablaba acerca de que el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra Satanás, sino lo que él dijo nada más fue: el Señor te reprenda. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que podemos hacer eso sin tener la conciencia de hasta dónde podemos o no enfrentarlo con nuestras capacidades, con nuestras habilidades? Mira esto: el Señor, nuestro Dios, va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos, para salvarnos, según Deuteronomio 24. Así que esta es nuestra parte. Dice ahí en Efesios 13 al 18: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Estad firmes. Pero ¿cómo podremos lograrlo? Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Es decir, por mí y por todos mis compañeros. Es decir, por mí y por toda la iglesia.
como los sacerdotes que trabajan y edifican su casa. Volviendo ahí a Nehemías 3:28, dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Y vimos algo acerca de lo que los caballos significan y de lo que nos hablan, pero quisiera terminar en esta ocasión viendo esta segunda parte de lo que los sacerdotes hicieron en esa puerta. Dice que ellos la restauraron cada uno enfrente de su casa. Pero ¿qué significa restaurar esta puerta cada uno enfrente de su casa? Dice una frase que nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes pararte en ningún lugar y dar una conferencia de matemáticas si ni siquiera probaste en la secundaria los exámenes. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que si queremos edificar esos muros, esa puerta en nuestra vida, en la vida de la iglesia, primero tenemos que edificar nuestra propia casa, a nosotros mismos y a nuestra familia, cambiar nuestra vana manera de vivir, de pensar, de comportarnos para hacer todo de acuerdo a la palabra. El Señor en todo tiempo exhortaba a su pueblo de esa manera, a perseverar en la palabra. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. El Señor edificando su casa, poniendo en ello su palabra, su instrucción, mostrando el camino para las generaciones que vienen o que ya están en nuestra propia casa o en la iglesia. Mira, como hemos oído en repetidas ocasiones que somos reyes y sacerdotes, tal vez pudiéramos tomar ese papel de sacerdotes demandando santidad en los demás, que es bien fácil criticar a otros, enseñando, tal vez dando instrucciones, corrigiendo a otros y descuidando nuestra propia casa. Sacerdotes que pretenden ser luz en la calle y no edifican su propia casa, teniendo aún preferencias entre sus propios hijos y los hijos de los demás, pensando tal vez que ellos son más santos que los otros. Te decía, ¿de dónde nos sacó a todos el Señor? Esto mismo sucedió en aquel pasaje donde el Señor es invitado por el leproso Simón y a donde empieza a cuestionar a la mujer samaritana, a donde se atreve a pensar, porque no lo dijo, si éste supiera quién está a sus pies. Pensando que Jesús no era profeta. Porque esta mujer es adúltera. En algún tiempo di un estudio acerca de esto con bastantes detalles en relación a lo que representaba cuando el Señor le dice, tú no hiciste nada de esto por mí, Simón, cuando llegué. Tú no lavaste mis pies, tú no me besaste, tú no ungiste mi cabeza. Y esta mujer desde que llegó, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies, de ungirlos con aceite y secarlos con sus cabellos, llamando la atención de Simón hacia esa mujer y dando a entender con una pregunta específica que le hace Simón, poniendo un ejemplo de dos deudores que debían una cantidad muy fuerte uno y otra cantidad menor otra. Dice, ¿a quién piensas tú, Simón? ¿O quién piensas tú que amará más al maestro si a los dos les perdonó la deuda? Simón dice, pues yo creo que al que le perdonó más. No sé si Simón entendió o no esto, pero a veces nosotros juzgamos y nos ponemos en el lugar del fariseo,
viendo la condición de otras gentes. Qué difícil es estar en esa situación. El Señor puso varios ejemplos, puso al fariseo y el publicano, al sacerdote que oraba para sí mismo, hizo muchas cosas de este tipo, y nosotros a veces pretendemos ser más justos o más santos que otros, sin saber el propósito que Dios tiene para la gente que Él llamó. Esto mismo sucedió con el sacerdote Elí, el cual permitía a sus propios hijos hacer lo que bien les parecía. Aún cosas abominables. Elí sabía lo que sus hijos hacían. Ya era viejo, pero lo oía todo lo que ellos hacían con Israel y cómo incluso dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Algo realmente impactante, y nunca les estorbó. Elí no edificó su casa. Asimismo, Samuel, al que Elí recibió de pequeño, le pasó algo similar con sus hijos. No tuvo el suficiente cuidado de ellos como lo tuvo con todo el pueblo. Fue muy celoso en la instrucción hacia el pueblo, pero no cuidó y no edificó su propia casa. Dice en Samuel 8:1-3, que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sus hijos no estaban listos para la empresa en la que fueron puestos. No habían sido restaurados, no habían sido edificados para ello. No habían sido restaurados para ello. Hermano, el sacerdote que el Señor demanda es aquel que primero edifica su casa para poder edificar a la iglesia y restaurar esa puerta de los caballos, poner en ellos, en los hijos, en las nuevas generaciones, las leyes y los mandamientos que el Señor nos dio, para que anden en esas obras que el Señor, dice la palabra, de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Nosotros y nuestros hijos, nuestra casa, que es también la iglesia. Hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice que el ejemplo no es solo una forma de enseñar, sino que es la única. Es la única. Jesús mismo decía a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo en Mateo 23:3, así que todo lo que les digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Podemos hablar mucho a nuestros hijos, regañarlos, castigarlos, obligarlos a que lean la palabra, que oren con nosotros. Pero si nuestro ejemplo no es consistente con lo que les demandamos, difícilmente van a hacerlo. De nada sirve si no damos un ejemplo, no estamos edificando su vida. Ahora bien, todos en la iglesia, porque también la iglesia es nuestra casa, tenemos la encomienda de velar por los demás, edificar sus vidas, y más aún en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, porque ellos también tienen que ser enseñados, tienen que ser restaurados, edificados en la palabra, preparados para la guerra. Y sobre todo enseñarles a no confiar en sus propias habilidades, ya que como hemos visto, la victoria en lo que viene no depende de ello, sino de lo que cada uno de nosotros tengamos de Cristo y nuestra confianza en Él. Ha sido interesante durante más de 20 años poder instruir el poco tiempo que tenemos oportunidad con los adolescentes. Pero hemos visto cómo ha ido evolucionando el interés y la disposición de ellos a la palabra. Pero ellos siguen siendo unos caballos que todavía no están entrenados para salir a la guerra.
Pueden tener todas esas habilidades, pero no son de los que están en la línea de batalla y se aguantan. Muchos de ellos piensan que pueden salir corriendo y tomar la delantera en lo que están haciendo. A veces Pilar en alguna ocasión les pone alguna situación en la que les pregunta, bueno, tú estás dispuesto a hacer todo lo que estás hablando, pero si tú sales a la calle y de pronto alguien te enfrenta, te quiere agredir y te empieza a decir cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? Y les cuesta trabajo pensar ya en el campo cómo van a ser las cosas. No es lo mismo a veces que nosotros estemos preparándonos y preparándonos y preparándonos, pero nunca salgamos. En alguna ocasión hicieron una actividad a donde tenían unas dinámicas y un montón de movimientos, no sé si era una cuestión de niños, a donde estaba pues varios de los que eran niños en ese tiempo, y entre ellos estaba Alan. Me acuerdo que él todo el tiempo mientras se puso esa obra, él antes de que se inaugurara estaba ensayando y se aprendió los movimientos, pero increíblemente. Se los sabía todos, sabía lo que se tenía que decir y todo. Y cuando llega la hora y se paran aquí y empieza la música, pero empiezan todos los estrobos a alumbrar, Alan se queda quieto, se sacó de onda horrible, no supo qué hacer. Estaba preparado, sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero no sé, las luces lo sacaron de onda. Hermano, cuando nosotros estamos en la batalla tenemos que estar preparados y van a venir cosas que no esperamos. Van a venir cosas que no esperamos. Es por tanto que nuestra confianza tiene que estar en Él. Es verdad que el tener la palabra fresca en nuestra mente y todo es súper importante, pero también tenemos que llevar a cabo y poner por obra lo que aprendemos. Hermanos, si te has dado cuenta, estamos en guerra. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Hermanos, restauremos pues esta puerta de los caballos en nuestras vidas. Restauremos esa área espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Y restauremos cada uno delante de nuestra casa, porque el Señor viene pronto. Amén. Hay algo que desde la vez pasada que compartí acerca de esta puerta me llamó la atención. Pues la gente que me conoce sabe que soy un poco impaciente. Cuando estaba leyendo a Nehemías para ver cuántas puertas había, pues se distribuyen en 2 capítulos, un poco más, pero para llegar de una puerta a otra tienes que leer un montón de nombres, y te describen ahí el nombre de una persona, pero no solamente te describen el nombre, sino hijo de quién era y el hijo de quién era y a qué se dedicaba y todo eso. Y decía yo, bueno, pues ¿para qué tanto rollo? O sea, nada más que digan que unos cuantos le edificaron y ya. Pero no, el Señor tiene especial cuidado, oye esto por favor, Él tiene especial cuidado en todos aquellos que edifican su casa. Tiene apuntados y Él quiere que estén anotados todos aquellos que participan en la reedificación, en la restauración de la iglesia, en la restauración de su pueblo. Juan nos habló hace algún tiempo acerca de que todas nuestras obras están inscritas en los libros. El Señor tiene especial cuidado en todo ello. A veces hay de una puerta a otra, te puedes encontrar 30 nombres diferentes, pero con su descendencia, con sus actividades y con todo. Eso es lo que al Señor le interesa y quiere dejar constancia de aquellos que participan en su obra.
Bendito sea su nombre. Amén. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros esa fe, Señor, para poder tener esas características que tú demandas de tu pueblo. El no tener temor, Señor, el estar firmes, el ir hacia adelante, Padre, pero no poniendo nuestras capacidades o lo que pensamos que sabemos o hacemos, poniendo en ella nuestra confianza, sino en ti, Señor, porque tuyas son las batallas. Concede, Padre, que podamos restaurar y reedificar la vida, Señor, en la puerta que estamos ahorita en nuestra vida. Permite, Señor, que podamos ministrar y pues restaurar enfrente de nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, en todos aquellos, Señor, que pues estamos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que pues así como tienes nuestro nombre escrito, Padre, pues este sea afirmado con cada acción que nosotros tengamos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que va delante nuestro y el que es el que hace nuestras batallas. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.